Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Hola, buenas noches. Ya estamos otra vez por aquí. Claro, qué leyenda, qué narración, qué cuento nos traes ahora. Bueno, pues hoy les traigo la historia, pues ya como se acerca Navidad y estas fiestas, pues familiares y de amigos, ¿no? De reuniones, pues me reuní con una amiga y me contó una historia que ella vivió. Ella es de un pueblito se llama Huixquilucan y está pues relativamente cerca de la Marquesa. Entonces dice que ella pues le gustaba mucho irse a acampar y toda esta parte de convivir con la naturaleza, ¿no? Ella era muy naturalista, muy de meditar y toda esta onda, pero pues también le llamaba un poquito la atención pues explorar, conocer un poco más, ¿no? La naturaleza, irse por ahí. Y pues me cuenta que un día pues se fue a acampar a la Marquesa con uno de sus primos. Y y se fueron a explorar un poco el bosque y encontraron una cabaña. Pero dice que era una cabaña que ya se veía muy fea, pues muy lúgubre, ¿no? Estaba perdida en el bosque, pero pues se veía abandonada, que hace mucho tiempo que nadie la visitaba. Dice que pues su primera impresión es que tenía magia, ¿no? Que tenía algo misterioso esa cabaña, una energía misteriosa, y pues le dio mucha curiosidad. Y entonces pues fue con su primo y entraron, pero dice que les costó mucho trabajo abrir la puerta, estaba como atorada, trabada, Atrancada ahí. atrancada. Ajá. ¿Y qué tal si le salía el dueño? Los... Pues dice que se acercaron, pero pues sí, se veía abandonada completamente. Intentaron abrir y estaba pues, sí, como cerrada. Tocaron para ver si de casualidad si había alguien adentro y nadie les contestó, ¿no? Y caminaron alrededor y dice que no se veía como que hubiera movimiento o gente que pasara por ahí. Entonces decidieron entrar y pues sí, le pegaron a la puerta fuerte su primo y logró abrir la puerta. Dice que estaba atorada, pero no había, digamos, un seguro, no es como que estuviera cerrada por dentro, sino que estaba como atorada por las el bisagras tiempo. ya estaban oxidadas o algo así. Exactamente. Y dice que lograron entrar y pues sí, no había luz en la cabaña, no había luz eléctrica. ¿Pero fueron ellos de día? ¿Ya Sí, tarde? llegaron de día, pero pues ahí, como iban a acampar también, pues decidieron quedarse en la cabaña. Pero digamos, les tomó un ratito lograr abrir la puerta y dicen que ya cuando entraron pues empezaron a ver. Dicen que no había luz eléctrica, pero todavía había luz cuando entraron. Entonces dicen que empezaron a ver qué había en la cabaña. Dice, no había realmente gran cosa. Había una silla por ahí, una mesa, un comedor, muy chiquito. Dice, eran dos sillas con su mesita para comer. Era una mesa como de noche, de esas chiquitas, una mesita, y una mecedora. Digamos, la mecedora estaba con la mesita y, digamos, la mesa con las dos sillas ahí para comer. Pero dice que pues ya todo estaba muy empolvado, pues abandonado tal cual. Y dice que les llamó la atención porque ya adentro, aunque tenía ventanas y todo, como que la luz no lograba entrar, o sea, se les hacía demasiado oscura para la luz que todavía había afuera, o sea, y eso se les hizo pues raro, pero no le dieron más importancia a eso, ¿no? Pero empezaron a ver qué había en las habitaciones de la cabaña, porque era muy chiquita, pero dice que tenía otros dos cuartitos. Uno era como un pequeño baño y el otro era una habitación. Dice, en la habitación había una cama, había una mesa, bueno, un buró, que dice que tenía su cajón, y, y un pequeño escritorio. Dice, no había realmente más. Dice que la silla que iba en ese escritorio ya estaba rota. Dice, ya estaba en el suelo porque ya una de las patas estaba rota. Y abrieron el buró a ver qué había ahí todavía, si había algo. Y sí,
encontraron una libretita, ¿no? Y vieron que era un diario de la persona que había vivido en esa cabaña. Y lo empezó a leer mi amiga, se lo empezó a leer también a su primo. Y dice que pues al principio pues era muy normal, ¿no? Una descripción de su día a día, de que le gustaba vivir en esa cabaña, lo cual le llamó la atención porque no pareciera que alguien había vivido ahí en un muy buen rato. Dice que esta persona pues vivía ahí, que salía, le gustaba respirar, así como a mi amiga le gustaba meditar, le gustaba, pues sí, esa vida del campo, ¿no? Que se había alejado de la ciudad porque era una persona que ya estaba, pues ya era grande, por lo que leyó en su diario, y era una persona que estaba pues cansada de tanto ruido y movimiento, y que disfrutaba mucho estar ahí. Pero entonces empezó a escribir algo distinto, ¿no? Al pasar de las hojas, mi amiga leyó que él empezó a sentirse incómodo en su cabaña, que empezaba a tener pesadillas, que de pronto escuchaba ruidos, de pronto veía sombras. Dice que empezó a leer esas cosas en el diario y empezó a sentir pues cierto miedo, ¿no? Cierto escalofrío, por lo mismo de que como no había luz y cada vez era más noche, estaba más oscuro, pues le empezó a entrar cierto nerviosismo, ¿no? Por lo que estaba leyendo. Dice que en el diario decía que una noche él había salido de día y cuando iba regresando ya era de noche, pero que vio luz adentro de la cabaña. Y dice que veía la sombra de 2 personas adentro de la cabaña, que le dio mucho miedo y lo primero que pensó fue que alguien se había metido a la cabaña, ¿no? Que eran 2 personas y que este señor se había acercado pues despacio para ver si eran personas pues que buscaban dónde pasar una noche o algún delincuente que se hubiera metido a ver qué podía robar o hacer algo pues ilegal, ¿no? Algún delincuente que se haya metido. Entonces dice que se acercó a escuchar y que dice que los ruidos que escuchó no eran humanos. Dice, esas 2 sombras, aunque tenían apariencia humana, los ruidos que hacían no eran humanos. Y dice que se alejó corriendo de su cabaña esa noche y que trató de irse lo más cercano a donde había pues más gente, ¿no? Que él conocía, a pasar la noche, y ya al día siguiente regresó a su cabaña. Entonces dice mi amiga que cuando leyó eso, escuchó el ruido de la puerta cerrarse. Azotarse. Ajá. Y que eso pues les dio mucho miedo a su primo y a ella, ¿no? Que sintieron demasiado terror cuando terminó de leer eso y escuchó el portazo, ¿no? Inmediatamente. Y entonces los 2 estaban viendo con nos vamos o nos quedamos, ¿no? Porque cuando encontraron la cabaña, pues su idea era pasar ahí la noche, porque pues a ella le había llamado la atención este aire misterioso que tenía. Pero a la hora de ir leyendo el diario de esta persona, empezó a sentir mucho miedo. Y luego con el portazo de la puerta, pues sí, de la nada, ¿no? Porque ya tenían un rato ahí en la cabaña, pues les dio mucho miedo. Pero dicen, bueno, pasamos aquí la noche, no creo que pase nada y ya nos vamos. Ella siguió leyendo el diario, dice que pues así como eso pasaron otras cosas, ¿no? O sea, el señor después de eso todavía dice que otro día estaba durmiendo y empezó a tener pesadillas y cuando despertó no estaba en su cabaña. Dice que cuando él despertó estaba en otro lugar, que era un lugar muy caliente, que era un lugar donde había estas sombras que él sabía que no eran humanas, pero lo estaban viendo. Y dice que él entró en mucho terror y lo único que pudo hacer fue taparse con sus cobijas, Pero entonces estaba despierto en Es ese que momento. él dice que él despertó, o sea, él estaba teniendo pesadillas y despertó. Y cuando despertó no estaba en su cabaña, sino estaba como en una cueva pues muy caliente. Y estaban estas personas, pero él sabía que no eran personas, sino eran estas sombras, estos seres que lo observaban. Dice que él se tapó, cerró los ojos y esperó y esperó y esperó hasta que dejó de sentir
pues el calor ya se destapó y dice que ya estaba otra vez en su cabaña. Dice que eso a él le dio muchísimo miedo. Y dice mi amiga que después había otras páginas que estaban arrancadas en el diario que buscaron abajo de la cama y del buró y ya no las encontraron. Y dijeron, a lo mejor así, ¿no? Pero ya tenían mucho miedo. Y entonces dice que empezaron a escuchar como unas voces. Cuando acabaron de leer el diario, buscaron las páginas y no las encontraron. Dijeron, bueno, mejor vámonos a dormir y ya mañana nos vamos. Dice que empezaron a escuchar unas voces, pues de donde estaba la salita, la entrada. Dice que empezaron a escuchar unas voces y dijeron, a lo mejor es el dueño que vino o alguien. Valientes quedarse ahí. ¿No? Y pues salieron a ver quién era para ver si tenían que pedirle permiso para pasar la noche en la cabaña. Pero no había nadie. Cuando ellos salieron a ver las voces que habían escuchado, pues no había nadie. Y aunque ya era de noche, dicen que sintió demasiado miedo, que su primo sí le dijo, pues ya no pasa nada, no va a pasar nada, vámonos a dormir y ya nos vamos mañana. Pero dice ella que ella sí tenía demasiado miedo cuando acabó de leer el diario, que le dijo, no, vámonos. Y más después de haber escuchado las voces. O sea, dice, mi primo me dijo eso y yo sí estaba considerando quedarnos. Pero como escuchamos unas voces, salimos a ver si había venido el dueño para pedirle el permiso y que nos contara un poco más de las historias. Pero dice que cuando salieron a ver no había nadie. Dice que ella sintió demasiado miedo y le dijo a su primo, vámonos. Él le decía, no, tranquila, no pasa nada, son los animales del bosque, no. Pero ella le dijo, no, esos no fueron animales, esos fueron voces, nosotros nos vamos de aquí. Y pues sí, al final a la fuerza se llevó a su primo porque como ya era noche, él ya no quería irse, él quería dormirse ahí. Claro. Pero ella dijo, no, vámonos, y se lo llevó. Dice que dejaron la puerta abierta, pero todavía alcanzaron a escuchar cómo se cerraba la puerta de la cabaña cuando ya se iban. Dice ¿Y no vieron ellos nada? No, dice que ellos no vieron nada, solo escucharon los dos portazos cuando estaban leyendo el diario y luego cuando se fueron. Dice, escuché cómo se cerraba la puerta. Y las voces. Y las voces, sí. Pero de ver, dice, no vimos nada, solo pues ahora sí que escuchamos. Escucharon y sintieron, porque sintieron el miedo, ¿no? Bueno, sí, eso sí, el miedo dice que, sobre todo ella, de que su primo, dice que su primo tenía miedo, pero se quería hacer el valiente para dormir en la cabaña. Pero dice que ella no quería saber nada de eso, y pues ya se lo llevó a acampar más cerca de donde hubiera gente, porque sí le dio mucho miedo. O sea que la cabaña está retirada de donde vive, sí, por decir la gente de ahí, ¿no? Está interesante. Sí. Pero también que aventados, ¿cómo se meten a una propiedad? Pues mira, no sabemos si el dueño salga con una pistola y ahí formarían parte de la leyenda. Bueno, pero si tenía aspecto de no estar habitada, ya muy vieja. Pues sí, pero todo tiene dueño. Pues sí, pero quién sabe qué pasaría con el dueño, porque dicen que sí. En el diario pues había hojas arrancadas, quién sabe qué es lo que dirían. Que le habrá pasado al dueño, por eso dejó la cabaña, ¿sí? Pues sí. Pues sí, está muy interesante. Cortita pero interesante. Muy bien. Ahora pues ya, la próxima semana esperamos la mía. Bueno. Okay. Nos vemos la próxima.